está mi gente? Una vez más su amigo Iván Brett. En este caso haciendo un pequeño y muy rápido video tutorial de cómo realicé este aro de luz, que lo terminé ayer. De hecho era un proyecto que era personal, era solamente algo para mi taller, para realizar mis videos en YouTube. No era algo para lamentablemente compartir. No le tomé fotos, no hice un tutorial como fui paso a paso, pero quiero mostrarles cómo se hace. Quiero que vean lo sencillo que es. Este aro tiene un circuito PWM o modulador de ancho de pulso que me permite regular la intensidad, qué tan alto quiero el brillo o va a disminuirlo. El teléfono reduce bastante la parte de brillo, pero de verdad alumbra bastante bien. ¿Cómo lo hice? ¿Qué necesité? ¿Cuáles fueron los materiales? Vamos a ver qué tal se trabaja en ello. Solamente tengo una sola foto que se la estaré poniendo justamente acá en este momento, que fue la única foto que le tomé al aro, que es totalmente de madera, que mucha gente me pregunta cómo lo hice. Esto no es más que madera, muchachos, electrónica, y una cajita que le coloqué aquí de plástico que no recuerdo ni de qué era, pero aquí la tiene. Entonces quiero que tomen nota, por lo menos que ya para empezar, antes de ir a la parte electrónica. Una circunferencia, un aro de madera MDF, pueden usar, les sugeriría mejor una madera como tal, no este tipo de madera MDF que parece como un cartón y casi de nada se daña, es muy débil. Entonces, esta circunferencia tiene 25 centímetros de diámetro interno, tiene esta circunferencia. Decidí colocarle esa porque mi teléfono encaja perfectamente adentro. Una circunferencia de 25 centímetros y un grosor, un espesor de 1 centímetro de espesor aquí en la parte del aro. Lo puede hacer más pequeño, sería la idea que sea un poco más fino, pero tendré que usar madera, una buena madera como tal, y no en este caso MDF. Una pequeña caja donde coloqué el circuito PWM, un circuito que no es obligatorio. De hecho, no sé si los aros profesionales o los aros que venden lo traen, pero yo decidí colocárselo, como les dije, para graduar la intensidad del brillo. Es algo opcional que ustedes pueden colocar o no. Y un switch, un simple switch de encender para que está aquí en la parte de abajo. Lo van a ver aquí en la fotografía cómo está el switch. Ahí lo pueden apreciar, que es para encender y apagarlo. Y el potenciómetro que giro acá, la perilla, para tener más intensidad o menos intensidad. Entonces, ya saben, antes de saltar la parte electrónica, una vez más, un aro de 25 centímetros de diámetro. Me preguntan, esta parte muy importante, me preguntan, Joan, ¿cómo hago para colocar los LED o hacer cada huequito de LED que me queden totalmente parejos? En mi caso, no quedaron totalmente parejos, de verdad esto es hecho a mano con un taladro y siempre hay sus pequeñas imperfecciones, pero traté en lo posible de que cada uno, vamos a ver si se aprecia, se alinee en conjunto con el otro de manera que pueda quedar apreciable a simple vista que los LEDs están totalmente alineados, aunque si usted lo ve de cerca no lo están. ¿Cómo lo hice? Fácil, con un simple compás lo abrí hasta cierta determinada abertura, lo dejé fijo allí y comencé a trazar líneas, es decir, trazar una línea, colocar la punta del compás, seguir trazando otra línea, y esto me dio progresivamente 36 líneas. Ya yo sabía que esas 36 líneas iban a ser específicamente los 36 agujeros para los diodos LED. Entonces, esa es la manera de realizarlo, lo más fácil posible, con un compás, y de verdad que no va a haber diferencia en la alineación de estos LED con ellos. Vamos ahora a la parte de electrónica. Una vez más, se lo repito, es más, se los voy a colocar aquí en pantalla. Aro de 25 centímetros de diámetro, de espesor 1 centímetro. Utilicé una tuerca acá y un tornillo que pasa exactamente por el medio, ahí lo van a ver aquí en pantalla, lo van a apreciar, que pasa por el medio del el aro de madera y está conjuntamente sujeto a una base para sujetar teléfonos. También lo van a ver aquí en pantalla, aquí lo están viendo, para sujetar los equipos. Y eso fue todo lo que utilicé. La parte electrónica sí es un poco más complicada, pero vamos a ello. Vamos a hacerlo lo más fácil posible para que usted lo pueda entender y vamos a la pizarra, muchachos. Bueno, para empezar, entrando aquí en la parte de la pizarra para darle un entendimiento del diagrama y cómo debemos configurar dichos LED para que estos tengan una intensidad de brillo totalmente uniforme entre todos, debemos conocer primero que en mi caso utilicé, ya que debido a la circunferencia de 25 centímetros me dio oportunidad o chance de poder tener en todo su alrededor
36 LED. Ya tengo aquí 36 LED blanco con una fuente de poder que se la voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí la voy a colocar. La fuente de poder que estoy utilizando no es más que un transformador de 12 voltios de corriente continua y que me suministra, me entrega 500 miliamperios. Aquí lo están viendo en pantalla, lo estoy mostrando que estoy usando, muy común en cualquier casa electrónica. Quiero algo que sepan que los 36 LED o cada LED blanco tiene una configuración debido o determinada por su color. En este caso estamos usando el blanco. Esta especificación las pueden ubicar en internet, en Google, pueden verificar las especificaciones o consumo de cada LED. El blanco tiene un consumo de 3.2 voltios con 20 miliamperes de consumo. Esto me lo proporciona un LED blanco. Entonces, vamos a ver cómo configuramos estos LED de manera que sea más eficiente el brillo o el funcionamiento en un simple circuito. ¿Cómo lo configuramos? Vamos a ver. Bueno, aquí de manera muy rápida quiero mostrarles, ya anteriormente les comenté, 12 voltios de nuestra fuente de poder que nos suministra 500 miliamperios. Los LED blancos tienen un voltaje de trabajo que es de 3.2 voltios y un consumo de 20 miliamperes. Coloqué estos tres en línea, es decir, en serie. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumo de cada LED es de 3.2 voltios, perdón, y tenemos una fuente de 12 voltios. Calculé de manera muy rápida los 3 LED en serie. ¿Por qué? Porque sé que los 3 LED en serie son 3,2 voltios por 3, es decir, no debo pasar el valor nominal de mi fuente de poder, mi fuente de alimentación. Son 3.2 voltios por 3, eso nos da 9,6 voltios. Es el consumo total que tienen los LED en referencia al voltaje de 12 voltios. Pero necesito colocar mi resistencia de protección y necesito conocer el valor óhmico o qué valor de resistencia debe tener como tal. En este caso yo hago lo siguiente, ustedes contengan a su manera, es la parte más sencilla. Yo verifico y sé que la corriente que va a atravesar por mi resistencia va a ser los 12 voltios de mi fuente menos los 9,6 voltios que van a atravesar este punto, la resistencia, 9,6 voltios. Con lo cual, esto me da 2,4 voltios. Es decir, que mi resistencia base va a tener que suprimir o tener esta tensión de voltaje de 2,4 voltios en este punto. Entonces, fácil, calculo la resistencia. Ley de Ohm, electrónica básica, electrónica de principiante. La ley de Ohm me dice que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Conocemos la resistencia, no conocemos la resistencia, queremos saber cuál es, pero conocemos el voltaje y conocemos la intensidad, que son los 20 miliamperios por LED. Entonces decimos que la resistencia es igual al voltaje de 12 voltios sobre la intensidad de 20 miliamperios. Perdón. Estamos hablando del voltaje que pasa por la resistencia. El voltaje 2,4, no hablamos del voltaje de la fuente, 2,4 voltios sobre la intensidad de 20 miliamperes. Entonces, utilizamos nuestra calculadora. 2,4 entre 20 es igual a 0,12. 0,12. Multiplicándolo por 1000 nos da nuestro valor en ohmios. Es decir, que nuestra resistencia, el valor ideal es 120 ohmios. Este es el valor de mi resistencia. Los LED deberían ir en serie, 3 líneas de serie, para no exceder el voltaje nominal de mi fuente. Es decir, los 3 LED en serie me consumen 9,6 voltios más la resistencia de protección que pasa 2,4 voltios. Teniendo esos datos, calculo fácilmente su valor óhmico, que no es más que la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Calculo el voltaje que va a pasar por acá, 2,4 voltios, sobre la intensidad de corriente, que son 20 miliamperios por los LED, y eso me entrega 120 ohmios de resistencia de protección. Ahora vamos a la configuración. ¿Cómo debemos tenerlo? Vamos a ello. Y esta sería la configuración de nuestros LED.
Aquí traté de simplificar más el circuito para no estar haciendo todos los dibujos. Quería mostrárselo a ustedes. Necesitamos, son 36 LEDs que habíamos hablado recientemente. Aquí LED blanco, vamos a colocárselo aquí, son 36 LED. La configuración tiene que ser, ya lo vimos anteriormente, de 3 LED más una resistencia de carga, una resistencia, perdón, de protección. Entonces tenemos que tener 12 hileras, ya que las 12 hileras por 3 LED nos proporcionan 36 LED. Entonces son 12 hileras, cada una con 3 LED más una resistencia de protección de 120 ohmios que vimos. Ya tenemos esta configuración totalmente hecha. Entonces quiero calcular la potencia de consumo que va a tener mi circuito en relación con la fuente de poder que estoy utilizando, que anteriormente vimos en la fotografía del transformador, o el dato que tenemos aquí anexado, que esta nos suministra 500 miliamperes. Estoy haciendo esto demasiado rápido porque no quiero lograr que se acumule o sea muy grande el video. Quiero hacerlo más fácil posible, más entendible para ustedes. Esto es conocimientos básicos. Entonces son 3 LED más una resistencia. Las personas que lo quieran hacer tienen que tomar muy en cuenta esto, muy en cuenta. La cantidad de LED que usted le vaya a colocar no tiene ningún problema. Puedo aplicar esta fórmula de usted va a usar 36 LED, 80 LED, 100 LED, 120 LED, 200 LED. No importa, tienen que verificarlo en relación al voltaje que ustedes van a usar. Seguimos entonces, son 12 líneas. 12 líneas con 3 LED cada uno, que me suman los 36 LED. Entonces conozco que por cada línea, es decir, por cada unión o trayecto del LED, van a consumirse o se van a ir 20 miliamperes, es decir, 20 aquí. Si aquí tenemos 20, ya aquí tenemos 40, 200, 220 y 240. Es decir, por cada línea de 3 LED con una resistencia hay un consumo de 20 miliamperios, sumado a las 12 hileras que conforman nuestro circuito, tenemos 240 miliamperios de consumo total. Entonces colocamos acá 240 miliamperios que consume nuestro equipo. Si nos damos cuenta, 240 miliamperios es una cantidad relativamente útil para ser sacada o suministrada de nuestro transformador de 12 voltios y 500 miliamperios. Vamos a tomar de esa fuente 240 miliamperios. De verdad bastante bueno, va a trabajar totalmente relajada nuestra fuente de poder con este tipo de consumo. Hablamos casi de la mitad de lo que esta nos puede proporcionar. Trabajamos tranquilamente. Quiero conocer el bateaje o consumo de mi equipo. Fácil, de mi circuito. Sabemos que potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Conociendo entonces la potencia total de mi equipo, de mi circuito, perdón, yo sé que la potencia es la intensidad total del equipo. ¿De cuánto? Del circuito, no equipo. Del circuito como tal es 240 miliamperios por el voltaje que nos suministra la fuente, que es de cuánto, 12 voltios. Recurrimos a una compañera que nunca falla, nuestra calculadora, y decimos que 240 por 12 voltios nos va a proporcionar 2000 potencia, 2880 miliamperios, que dividiéndolo entre 1000 me da una potencia de 2,88 vatios. Eso es la potencia de mi circuito, esta que está acá. Y quiero ver más o menos, calcular qué batiaje debo usar con mi resistencia para trabajar en este circuito. Vamos a ello, vamos a conocer cuál es el batiaje de la resistencia. Muy sencillo también, vamos a verlo. Ya teniendo en cuenta nuestros valores que ya hemos calculado anteriormente, como la resistencia para el circuito, son 12 resistencias, cada una de 120 ohmios, una potencia del circuito de 2,88 vatios y un consumo de intensidad de corriente total de 240 miliamperes. Entonces, quiero calcular cuál es la potencia que va a recibir cada resistencia. Fácil.
hablábamos que la potencia es igual a intensidad por el voltaje. Ay, perdón. La intensidad por el voltaje. Potencia es igual a la intensidad. En este caso, la que suministra cada hilera que habíamos hablado, que decíamos que era de 20 miliamperios, 20 miliamperios por el voltaje. ¿Qué voltaje atraviesa la resistencia que vimos anteriormente? 2.4 voltios por 2.4 voltios. Y decimos que nuestra potencia en relación a cada resistencia va a ser igual a 20 por 2.4. Esto nos da 48 miliamperios. Esto va a ser la potencia, amperios no, miliwatts. Esto va a ser la potencia de cada resistencia en relación al circuito. Con lo que me atrevería a decir que podemos trabajar tranquilamente, puedo usar para sea totalmente eficaz y eficiente este circuito, una resistencia de un cuarto de vatio. Más que suficiente para que nuestro circuito trabaje de manera más ligera, más tranquila, con una resistencia de un cuarto de vatio y disipar mucho mejor la cantidad de calor que se pueda generar en ella. Esta es la parte del circuito, esta es la parte electrónica. Espero que a muchos les haya interesado este tema, cómo se conectan los LED, la cantidad de LED que ustedes quieran y cuáles son las reglas que debemos tomar en cuenta para colocar y calcular la resistencia. Si se animan a realizar este aro de LED, yo los puedo ayudar, puedo asesorarlos. Lamentablemente, como les digo a los demás, no vendo mis proyectos. Mucha gente me dice, oye Iván, no lo vende, hazme uno. Ay, Dios mío, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Les digo que aquí en la parte de abajo, aquí les voy a colocar mi WhatsApp, está aquí, ahí está mi WhatsApp. En mi WhatsApp me pueden escribir. Puedo estar totalmente asesorado, totalmente a la orden. Conocen mis redes sociales, aquí se las voy a dejar un pequeño aviso. En mi canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para cuando suba un video. Y algo que siempre he dicho, aprendo mucho de ustedes y espero que ustedes también aprendan de mí.